Gracias. Gracias, George. Y bueno, tenemos a Fernando Sidoni con nosotros, que después de haber sido gobernador regional de Ok, Ica, ya está, presidente. ya está el presidente, muchas gracias. Entonces, Fernando, te presentamos después, ¿sí? Sí, por supuesto. Dale, vamos a ver. Ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo reafirmar, señalé, digamos la verdad. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Y cuáles son sus intereses? ¿Se puede permitir esto en una democracia? Cada vez que tuvimos que escoger para la toma de nuestras decisiones entre el beneficio de la población y el interés de grupos políticos o económicos, siempre optamos por el interés de la población. No nos tembló la mano cuando promulgamos la ley antimonopolio, la ley de medicamentos genéricos, la de los octógonos, o cuando constitucionalmente disolvimos el Congreso. Sabíamos que los grupos opositores a esas decisiones buscarían desde entonces oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy ha sido un nuevo intento. Debo informar al país que el 29 de julio, un periodista de prensa extranjera nos hizo llegar la información de la existencia del audio que han sacado hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos con la mayor tranquilidad que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal. Fueron 40 días después que anduvo dando vueltas el audio y justo hoy lo hacen público. Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno para garantizar su control hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia. Llama la atención que esta grabación se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados, que estaba hoy precisamente en la agenda del Pleno. ¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y
falsificación de documentos. Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y, como pueden apreciar, buscan adrede convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretender acusarme de situaciones inexistentes. Nada más lejos de la realidad. Asimismo, una vez más, tenemos declaraciones imaginativas que colindan con la literatura fantástica. Y quienes deben responder son aquellos que participaron en ese audio. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Lo que sí he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial, y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones, todas las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad, para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello. Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas únicamente por intereses políticos y electorales. A pocos meses que concluya mi mandato, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia y habiéndose convocado a elecciones generales para el domingo 11 de abril, poco les importa a algunos sectores el dolor por los miles de compatriotas fallecidos y pretenden sumir al país en una crisis aún mayor. Ahora es el momento en que todos, unidos, debemos continuar la lucha contra la pandemia, superar la crisis económica, recuperar el empleo y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Compatriotas de todo el país, en línea con mis convicciones democráticas, asumí la responsabilidad de conducir el país con la firme decisión de garantizar una transición ordenada y reencauzar la marcha del Perú, evitando así un escenario traumático e incierto que solo termina perjudicando a nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres y vulnerables. Desde el primer día fui consciente que este era un enorme desafío y sabía que enfrentaría serios ataques. Así ocurrió y sigue ocurriendo, y los peruanos pueden dar fe de ello. Bueno, yo creo que ya más o menos está claro, ¿no? En los primeros 10 minutos, 8 o 10 minutos ha dado los argumentos más importantes de su defensa, y definitivamente ya lo demás ha sido, digamos, calculo que va a reforzar sus ideas y plantear algo más, pero digamos, ya está, ¿no? Teníamos pensado hablar de política y teníamos pensado hablar de las elecciones, teníamos pensado hablar del Perú, de la ciudadanía, así que con mayor razón este evento nos pone más en contexto para conversar sobre estos temas, y por eso nosotros tenemos el agrado de tener
y de contar con Fernando Silloni. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, muchas gracias. Ignacio, George, Gastón y todos los que están en el Zoom de Asociación de Contribuyentes, muchas gracias por conversar y a la orden, consternado de lo que estamos viviendo, pero a tu disposición. El presidente ha dicho que estos audios son ilegales, que es un ataque de los grupos que él ya sabía que le iban a atacar. Metió no sé por qué a los grupos económicos, a los empresarios, y habló de los autónomos, ¿no? O sea, con un discurso bien, digamos, de manual, ¿no? De manual político, ¿no? Es los enemigos del pueblo, yo soy el pueblo y todas estas cosas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, Fernando? ¿Qué hace que el país tenga una inestabilidad, una profunda crisis que va más allá de la coyuntura y los eventos? Es una crisis que es de verdad estructural. ¿Qué nos ha pasado? Más que estructural, es moral. Yo sigo insistiendo en esta propuesta de la revolución moral, ¿no? El presidente Vizcarra se ha vuelto indefendible. Y lo que es peor, lo están atacando, lo están criticando gente que también es indefendible, muy corrupta. Pero él se ha hecho indefendible con esta forma de clientelismo político que ha percolado, ¿no? Cuando el presidente puede no haber impuesto a Richard Swing en el Ministerio de Cultura, pero cuando un presidente no le advierte a todos sus ministros y en general a todo el aparato estatal que no acojan solicitudes de empleo de personas que se dicen amigos de él, él de alguna manera con su silencio está validando la contratación de estos personajes que están atiborrando al aparato estatal. Yo siempre recurro a mi experiencia en Ica y apenas gané la elección, noté este acoso permanente de personajes del partido político, de allegados, gente que me conocía y que pretendía usar esa relación para favorecerse indebidamente. Nosotros en ICA prohibimos el uso de tarjetas personales, nadie podía tener tarjetas de presentación, cosa que llama la atención, pero no se imaginan cómo se mal utilizan las tarjetas de presentación llenando órdenes absurdas, o sea, el tarjetazo, y instruimos explícitamente a todo el personal del gobierno regional que nadie podía hablar en nombre del gobernador, del vicegobernador, de los gerentes, porque nosotros no validamos ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, no es el caso del presidente Vizcarra. Él contestó en su momento, sí, yo lo conozco, sí, él trabajó en mi campaña electoral y seguramente por eso, palabras más, palabras menos, tuvo acceso al Ministerio de Cultura, ¿no? Y no, eso no justifica tener acceso. Efectivamente, en una campaña política hay muchos servicios de tipo Richard Swing. Hay cantantes, hay esas cosas. Pero el servicio termina con la elección, con el proceso electoral. Y de eso no le da derecho a solicitar chambitas, como se dice tan comúnmente, ¿no? Y yo también he contratado, por supuesto, animadores y todo lo demás cuando se podían hacer mítines, pero ahí terminaba el servicio profesional. Y ahí hacer un consultor del Ministerio de Cultura para motivar a los funcionarios me parece una temeridad. Entonces, ese es el clientelismo político que ha percolado, y eso que hace el presidente Vizcarra lo hacen muchos ministros, lo hacen muchos congresistas, muchos de los cuales son los que lo están denunciando en este momento. Eso es lo frustrante, ¿no? De este tipo cuando se malogra el Estado con estas prácticas, todo es contra todos, ¿no? Esto lo hacen los alcaldes, los gobernadores,
¿Por qué? Porque el presidente lo hace, ¿no? Entonces, si no tomamos en consideración la propuesta de revolución moral, en el sentido de que se prohíben este tipo de prácticas, no hay personal de confianza, a excepción de unos 4 o 5, y todo el resto es meritocrático, previa evaluación, etcétera, no vamos a salir de esta, ¿no? Esto es el clientelismo político que para mí se llama corrupción. No se te escucha. Estás en mute. Yo te iba a comentar, la revolución moral de la que hablas es un ángulo y un enfoque muy válido. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que nadie lo está asumiendo de esta manera. Sin embargo, una revolución o echar luz sobre un tema tan de fondo nos pone ante la dificultad de solucionarlo, porque como tú bien sabes, para poder tener políticos de calidad, profesionales, y para no tener clientelismo, y para no tener todas estas cosas tan oscuras y corruptas, necesitas educación. Y el sistema educativo peruano es tan precario como el sistema de salud y es tan precario, por lo tanto, como la estructura del Estado. Y te hemos escuchado hablar varias veces de este tema, de reducir la burocracia, de la falta de eficiencia en el gasto. ¿Por qué la gente no lo entiende? ¿Por qué el 80% de peruanos, que es lamentablemente más informal o muy informal, no pelea por esto? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que el ciudadano entienda que esta rebeldía frente a la corrupción de verdad sí les hace daño, incluso a ellos, no pagando impuestos y siendo más informales que otros que son los contribuyentes de los que tanto hablamos nosotros, digamos? ¿Cómo hacemos para que cale eso? En Ica nosotros hemos vivido un piloto fascinante, ¿no? Apasionante. Efectivamente, no sé cómo gané la elección. Esa es una primera interrogante que siempre reconozco. Lo cierto es que la gané, ¿no? La gané y realmente me siento haber liderado una transformación, una revolución moral, ¿no? Nosotros simplemente dejamos de atender a los congresistas, los primeros en violar la ética y la integridad en el Estado, cuando en mi experiencia eran los congresistas del partido Fuerza Popular, que al día siguiente del triunfo electoral empezaron a llamarme, a decirme que tenía que contratar a este contratista para tal obra, comprarle a este proveedor tales insumos y, por supuesto, contratar a esta relación de centenares de nombres escritos a mano, porque me habían ayudado a mí a ganar la elección, ¿no? Entonces yo se la debía, y en un gobierno regional uno emplea en salud o en educación, ¿no? Casi no hay más, ¿no? Entonces imagínate lo que es hoy día la salud pública. Está atiborrada de estos recomendados, ¿no? Que están trabajando porque eran del partido de turno. En consecuencia, eso explica por qué la precariedad de los servicios de salud pública y de educación, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en Ica fue que dijimos no, simplemente así no es, ¿no? Eso no es lo correcto. Hay que ir por la verdad, por la eficiencia y, por supuesto, por la transparencia, y recurrimos a los mismos funcionarios peruanos que pasaron por la escuela de gestión pública, como es Servir, y el gobierno, este Estado, ¿no? Que por un lado está atiborrado de gente corrupta, tiene mucha integridad, y eso lo demostramos en Ica. Ahí donde parecía que todo estaba perdido, aparecían estos estupendos peruanos íntegros. Yo no sé si habían sido corruptos en el pasado, probablemente, pero cuando hay liderazgo, cuando hay ejemplo, así como el mal percola, el bien también percola, ¿no? Y hubo un cambio de actitud muy interesante en Ica. Es verdad, hubieron unos 500 funcionarios sancionados, la mayoría de ellos con destitución de cargos, pero con sustento, ¿no? Médicos que abandonaban los hospitales, maestros que acosaban a las alumnas, todo eso hubo en Ica y fueron sancionados. Cuando hay sanción
se transmite un mensaje muy interesante y todo cambia y empieza a aparecer la ciudadanía empoderada para denunciar malos tratos y yo sí creo, yo le veo solución. Es un proceso psicológico que algún psicólogo lo puede, o sociólogo lo puede explicar mejor, pero cuando uno golpea la cabeza, ¿no? y corta la corrupción de una manera ejemplar, empieza el ejemplo a percolar hacia abajo y se transforma, ¿no? Ustedes todos saben las historias exitosísimas de Singapur y un poco antes de Corea del Sur. Yo soy mayor que muchos de ustedes. Yo hice mi MBA en Wharton el año 78, 78, y estudiábamos a Corea del Sur como el tigre asiático de ese entonces, como un ejemplo académico extraordinario. Y hablaban de un Corea muy pobre, una Corea muy pobre y muy corrupta, y que en 20 años transformaron la cultura de Corea del Sur, ¿no? en esta potencia, en este ejemplo mundial. Entonces yo espero para mi país algo parecido. Por eso le llamo la revolución moral, porque sí se puede. Repito, Singapur, Corea del Sur y todos los famosos tigres asiáticos fueron muy corruptos y muy pobres, que quizás peor que nosotros, y lo transformaron. Ahora, el presidente en sus descargos dijo, a mí no me tembló la mano cuando promulgué la ley de los octógonos, y no me tembló la mano la ley de los genéricos, y no me tembló la mano, no sé qué cosa. Y claro, la ley de los genéricos, los octógonos, pues son leyes pues absolutamente accesorias para lo que realmente se requiere en el sistema de salud. El sistema de salud está absolutamente destruido pues en la médula, ¿no? Pero esto jala un poco a la pregunta que te quiero hacer, porque el país ahorita, en lo único que tenía razón el presidente en lo que dijo fue que el país está destruido, ¿no? Una crisis tremenda y que estamos todos de verdad que en una situación muy complicada. En los siguientes 8 meses, lamentablemente, como tú bien decías, en términos psicológicos, la gente va a estar, o sea, el debate público se va a empezar a centrar en las elecciones y la población va a seguir pensando en sobrevivir, con lo cual va a tener menos tiempo para pensar todavía en las elecciones, porque esto es lo que suele ocurrir, y el 40% de la gente probablemente, como siempre, elija a su presidente y a sus congresistas prácticamente en la fila, si es que hay una fila para votar. Y entonces, ¿qué es lo que necesita en este momento la población peruana? ¿Por dónde arrancarías tú en caso llegaras a postular y a asumir, digamos, una candidatura? ¿Cuáles serían, o cuáles creen tú, no tus prioridades, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de la gente en este momento? Bueno, hoy día es empleo, ¿no? Para poder vivir sanamente, ¿no? Hoy día se habla de 7 millones, yo no sé cómo han sacado el cálculo, pero se habla de 7 millones de peruanos que trabajaban y que han dejado de trabajar. Es una cifra colosal. Se habla de cientos de miles de pequeñas y microempresas quebradas, pero hay varias grandes empresas, ya sabemos las aerolíneas, ya sabemos el tema de las líneas de buses, ya sabemos el tema de muchos negocios turísticos, hoteles que están cerrando, ¿no? Entonces, aquí se han caído muchos, ¿no? Entonces, la gente necesita empleo. Esa es la primera carencia del peruano hoy en día. Y gracias a Dios, porque realmente no veo otra explicación, hay, por ejemplo, el mercado de metales en el mundo se ha potenciado con la pandemia. No sé si es la pandemia, pero sí es el mundo está valorando más el oro por la inseguridad, el cobre por el futuro de vehículos eléctricos, etcétera, pero la plata también ha subido. En consecuencia, en la minería hay una oportunidad extraordinaria de generar un proceso de inversión que genere mucho dinamismo económico.
no necesariamente con empleos directos, pero sí con una altísima demanda de todo tipo de bienes y servicios. O sea, ahí hay una opción que pocos países tienen, como el Perú, de captar un proceso de inversión de 50.000 millones de dólares. De esos montos se está hablando, ¿no? También tenemos la brecha de infraestructura, que se habla de 100.000 millones de dólares, ¿no? En carreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos, represas, etcétera, etcétera, que pueden venir de inversionistas privados, ¿no? Que no se requieren recursos públicos, y después hay un déficit de vivienda que la pandemia nos los ha enrostrado, de 1.600.000 familias que no tuvieron dónde quedarse en la cuarentena, por eso fracasó la cuarentena. Entonces ahí hay una oportunidad de inversión extraordinaria, privada también. Esos tres frentes, urbanización masiva de viviendas populares, brecha de infraestructura, inversión masiva en carreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos, e inversión masiva en minería, jalaría a todo este enjambre de pequeñas y microempresas de todo tipo de bienes y servicios, y el Perú podría salir de una manera sólida, rápida, consistente de esta pandemia, generando los empleos que resolverían la crisis. El problema es que ¿por qué le tembló la mano al presidente Vizcarra con tía María? O sea, dice que no le tembló la mano para la ley de los octógonos. Es una tontería. Cualquiera firma la ley de los octógonos. ¿Por qué le tembló la mano en aprobar un proyecto tan importante como tía María? Entonces está siendo inconsecuente con su valentía, con su firmeza. Yo creo que es un presidente débil, blando, y que sí le tiembla la mano cuando tiene que encarar desafíos como el de las inversiones empresariales, ¿no? Y tampoco puede decir lo mismo cuando ocurren casos de corrupción como lo que estamos viendo. Sí le tiembla la mano en la lucha contra la corrupción. Entonces, mi preocupación es que esta solución que está tan evidente para el Perú y tan lógica como lo he conversado con economistas y políticos de todo tipo, pareciera que no se va a dar en el gobierno del presidente Vizcarra, porque a él sí le tiembla la mano para promover este tipo de inversiones, ¿no? A él sí le tiembla la mano para resolver el problema de Chavimochic 3, donde Odebrecht está incluido, ¿no? Y por supuesto debió haber resuelto el problema. A él sí le tiembla la mano para Maje Siguas, porque el gobernador de Arequipa se le pone al frente. Entonces, cuando hay esa debilidad, cuando no hay liderazgo, lamentablemente los procesos de inversión que nos sacarían de este hoyo profundo en el que estamos, no se van a dar, ¿no? Porque también tendría que haber una simplificación administrativa radical, una fusión de instituciones redundantes radical, porque hay 1.000 instituciones que hacen lo mismo, pero al presidente le tiembla la mano. Por eso, sí, yo me temo que la vamos a pasar mal hasta que haya un cambio de líder, ¿no? Porque no lo veo empoderado para conducir al país a una salida absolutamente sensata y productiva, ¿no? Pero sí le tiembla la mano. Ese es el problema de nosotros. Tenemos autoridades que le tiemblan la mano. Sí, Fernando, estoy de acuerdo, pero creo los dos enemigos más grandes de una democracia son la corrupción y la desconfianza en la clase política o instituciones democráticas. Y eso tenemos en una concentración acá en Perú increíble. Hablamos de los últimos 5 presidentes, hablamos de 25, casi 30 años, y mira, nuestros jóvenes que tienen 30 años no han visto, no han otra cosa, no han vivido en un estado otra que corrupto y con este, sí. Pero la corrupción no es un problema de un grupo, una clase, no es un problema solamente de clase política, ¿sí? No deberíamos proclamar que nosotros somos santos, ¿no? Es la justicia, la burocracia, la policía, también universitarios y los medios también. Eso es una cosa. Y después la desconfianza. Mira, cuando hoy
hoy en la tarde escuché la conferencia de prensa de Trump con la pandemia. Y él, y ahora con Vizcarra, y a veces creo es el hermano menor de Trump, porque tiene la misma estrategia. Cada acusación que tiene siempre pone la culpa a otros y nega toda la responsabilidad. Al primero fue el Congreso, después los políticos, después las ministras, la burocracia. Por eso cambió 42 ministros, ahora 43 con el Ministerio de Interior hoy, en los últimos 9 meses. Y durante la pandemia cambió 3 veces el ministro de Salud. Son todos ministros que él eligió, no el Congreso. Y fue distinta, por ejemplo, en comparación del gobierno de Kuczynski, porque en este momento hubo un partido que tenía una mayoría absoluta y puede pedir que los ministros renuncian. Ahora, esta mayoría no tenemos. Entonces, ¿qué puede o cómo puede tener la población confianza en un gobierno que hace esto? O, por ejemplo, si vemos las últimas 2 semanas con todas las proclamaciones, ¿cuándo vamos a abrir el aeropuerto? Dicen, no vamos a abrir el aeropuerto hasta la mitad de 2021. Después, el 1 de octubre. Después, no vamos a hacer, tenemos que pensar. Hoy dicen el 15 de octubre. Es una inseguridad que el gobierno anuncia a la gente. La gente no tiene confianza en la clase política. Es muy peligroso por una democracia. Muy peligroso, George, efectivamente. Pero entonces, el problema de la corrupción, que está en el ámbito privado también, no lo niego, pero muy fuertemente también en el Estado, se corrige, reduciendo el aparato estatal. Cuando uno crece elefantiásicamente al Estado, es evidente, ¿no?, que está permitiendo que estos Richard Swing, que hay millones de esos, estén ahí, y es gente muy corrupta, ¿no? Están simplemente para chantajear y literalmente robarle al Estado, a consecuencia a la población. Entonces, por eso es que hay que reducir el Estado, hay que hacerlo muy eficiente y hay que transformarlo digitalmente. Las colas son otro espacio para la coima, la corrupción y el chantaje. En consecuencia, la transformación digital es un imperativo y hoy día los tiempos nos acompañan. Es muy barato transformar digitalmente al Estado y, por supuesto, evitar colas, evitar papeles y, por supuesto, evitar coimas, ¿no? En las compras del Estado, no se trata de centralizar, sino de integrar a través de redes digitales todos los procesos de compras y contrataciones del Estado. Entonces, cuando Arequipa quiere comprar mascarillas, tiene la información de todos los que han comprado mascarillas en las últimas pocas semanas y ya tienes al mejor proveedor y la mejor mascarilla. Y no salen resultados como que alguien compra mascarillas a 10 veces el valor que compró otro funcionario hace pocos días, ¿no? En consecuencia, la transformación digital ayuda mucho en la lucha contra la corrupción, pero también la racionalización del Estado. El hecho de que los ministerios se hayan disparado en cantidad de empleados públicos es una invitación a la corrupción, ¿no? Entonces, también hay que hacérsela difícil a la corrupción. Entonces, tiene que ser fusión de instituciones redundantes, una racionalización radical del Estado y de transformación digital y, por supuesto, lucha de verdad contra la corrupción, pero no de la boca para afuera, ¿no?, sino de frente, como sí pudimos hacer en Ica. Yo he hablado con el presidente Vizcarra en algunos momentos. Hay un mecanismo muy efectivo de lucha contra la corrupción, que es validar los títulos académicos de todos los funcionarios públicos, no solo en el sector estatal, también en el sector privado. Yo aconsejo eso. En el Perú hay un mercado que se llama Azángaro, que produce miles y miles de títulos de doctores,
doctores, abogados, ingenieros, lo que tú quieras y de la universidad que tú quieras. Bueno, con esos títulos han ingresado al Estado miles de funcionarios públicos que es muy fácil de validar su origen fraudulento simplemente llamando a la universidad consignada en el título. En ICA nosotros detectamos cientos de títulos falsos y esos funcionarios fueron destituidos en el acto. Bueno, esa es la verdadera lucha contra la corrupción, en mi opinión, ¿no? Es muy sencilla, no tienes que ser un gran investigador y descubres mucha corrupción y van saliendo y uno va depurando al Estado, ¿no? De ese tipo de malas prácticas, ¿no? Pero, como verán, no estamos en ese camino. No estamos controlando la burocracia, no estamos racionalizando el Estado, no estamos haciendo la transformación digital y no estamos luchando contra la corrupción. Entonces, ¿cómo hacer? Pues hay que elegir a las personas que genuinamente, ¿no?, transmitan la confianza para emprender esta revolución moral. Lo otro va a ser más de lo mismo. Yo voy a construir sobre lo que acabas de decir, porque volviendo otra vez a las necesidades de la gente, tú vienes del campo finalmente, ¿no? O sea, siendo muy honestos, tu familia, si bien es cierto, es una familia, como dicen aquí en el Perú, de apellido, ¿no? El apellido te condena un poco, entre comillas, porque son apellidos pues que ya lamentablemente acá en el Perú todo el mundo ya está mirando si la aristocracia, si los grandes apellidos, si la élite, los ricos, pero finalmente tú vienes de Ica, tu familia también es de allá, has tenido contacto con el campo desde siempre y también has tenido efectivamente contacto con el mundo más empresarial. Y yo siempre pienso en eso, ¿no? Porque digo, vivimos en un país en el cual todavía, aunque suene raro, digamos, como que fuera un país de dos mundos, ¿no? Un país en donde hay un mundo muy pequeñito, muy formal, de empresarios que se preocupan efectivamente por todas estas cosas, y luego un enorme pueblo que está pues trabajando, sobreviviendo, y que muchos no tienen acceso a servicios de calidad, etc. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces que esa población, cómo harías, Fernando, para que esa población entienda, ¿no? Entienda que para que sus necesidades sean satisfechas, necesitan elegir correctamente a sus autoridades? Porque ya tenemos años en esto. O sea, entra el político, no hace nada relevante, no hace las reformas que se tienen que hacer, crece la burocracia. Entra otro político, no hace las reformas que tiene que hacer, crece la burocracia. Entra otro político y entonces tú tienes a los jóvenes diciendo, y he visto a muchos jóvenes decir, lo que aquí necesitamos es un Pinochet, lo que aquí necesitamos es un Bolsonaro, ¿no? Porque claro, pierden ya la esperanza en el país, porque por sus propios medios el país no logra cambiar las cosas. Y a mí me preocupa mucho esta división del país en estos dos mundos, aprovechada por un grupo de gente efectivamente antiempresa y progresista, que utiliza un discurso para dividirlos más, el pueblo, los pobres, los ricos, los empresarios, como si existieran esos dos mundos, que efectivamente creo yo que existen, ojo, porque sí existe un grupo de empresarios que no ha dado la talla para conectar con el país, gente muy mercantilista, muy soberbia, además prepotente, pero también existen un montón de empresarios en el medio que son parte de ese tejido social y no participan de la política, ¿no? ¿Cómo volvemos a conectar a este país, pero ya aterrizando, digamos, con las necesidades de la gente? ¿Tú qué piensas sobre esto? Bueno, yo quisiera poner una cuestión previa, ¿no? Para mí, el principalísimo promotor de la informalidad es el Estado peruano, ¿no? Él es el gran promotor, no es responsable, es promotor. El Estado promueve la informalidad, le conviene la informalidad. Al funcionario municipal, al policía abusivo, le conviene el ambulante para chantajearlo y cobrarle plata para no sacarlo de la calle, ¿no? El Estado ha sido el gran promotor de la informalidad en nuestro país y
eso lo ha hecho a través de procedimientos absolutamente incumplibles por un pequeño empresario, empezando por el IGB. El 18% de IGB jamás va a formalizar a los puneños, a la misma gente de Lima, a los migrantes que vienen a Ica, Arequipa, jamás los va a formalizar. 18% no puede formalizar. Después, los trámites, los procedimientos, los permisos, las autorizaciones jamás van a formalizar. Son imposibles de cumplir, sobre todo para un micro y pequeño empresario. Y eso se hace a propósito. O sea, los alcaldes distritales, que son la mayoría muy corruptos, ellos producen estas normas imposibles de cumplir precisamente para poder chantajear a los pequeños y microempresarios, ¿no? La Ley General del Trabajo es la ley que más informalidad ha promovido de todas las leyes que tiene la normatividad peruana. Es una ley imposible de cumplir para los pequeños y microempresarios, en consecuencia es un gran fomentador de informalidad. Entonces, las cosas por su nombre, ¿no? El Estado peruano es el gran promotor de la informalidad, entonces que no se queje de la informalidad el Estado peruano, ¿no? Entonces, y de ahí se suman ya pues los fiscales, los policías, la SUNAFIL. Es perfecto, el escenario es perfecto para vivir chantajeando a los pequeños y microempresarios. Entonces, lo que hay que hacer es bajar los impuestos, simplificar los trámites, flexibilizar el empleo, ponerse, ¿no?, en los pantalones de los pequeños y microempresarios para que sea fácil la formalización. Y hay esta propuesta muy interesante de la ANPADIA de utilizar una fracción del IGB para tomar de ahí los fondos individuales de capitalización para las pensiones y otra fracción para un seguro integral de salud. O sea, universalizar las pensiones, no a través de una deducción de la planilla, porque muy pocos están en planilla formal, sino a través del IGB, porque todo el mundo compra algún bien o servicio. Entonces, sí tenemos una propuesta muy bien estructurada con los propios informales para poder formalizar al país, ¿no? Y eso va a venir naturalmente, José Ignacio. Hoy por hoy es imposible. Y repito, es el propio Estado. Cuando uno habla con los ambulantes, ellos están chantajeados sistemáticamente por los funcionarios municipales y ya hemos visto en la Victoria, antes de George Forsyth, las mafias que empezaban desde los alcaldes, sus hijos y todos los funcionarios, ¿no? Eso está diseminado en todo el Perú. Entonces volvemos a lo mismo, es simplificar, digitalizar, abaratar, flexibilizar, y para que ellos quieren formalizarse. Mira cómo la vieron pasar con el tema de Reactiva Perú. El Estado no pudo llegar a los informales, pero hoy, como están las cosas, están en una encrucijada. No pueden formalizarse porque el Estado evita que se formalicen con esta maraña de procedimientos, impuestos y rigideces laborales que lo hacen inviable. Claro, y además después de eso se quedan en la informalidad y viven en un país, digamos, separado pues del sistema, cuando la idea es que estemos todos juntos y haya más contribuyentes en vez de menos contribuyentes, ¿no? Así es. Ahí yo, complementando lo que dices, es el Estado, al Estado le encantaría que te formalices para poder sacarte más plata, ¿no? Claro. Pero una vez, como tú bien dices, cuando eres pequeño y chiquito, estos regímenes tributarios tipo el RUS y el RER, que son medio mentirosos, son muy útiles, pero para que te quedes chiquito. Cuando ya empiezas a crecer, ahí sí te caen todos encima y se acabó. Claro. Entonces, es una formalidad que te impide crecer, porque cuando vas a crecer es cuando te agarran a patadas, ¿no? Yo estoy de acuerdo sí. que hay que bajar las tasas tributarias para que más contribuyentes, haciendo honor a tu nombre, hayan más contribuyentes, pero con menos tasas todos los contribuyentes. En el balance se recauda más. Dicho sea de paso, eso se estudió también en el caso Corea del Sur cuando hacíamos el MBA en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bajar tasas suele generar
una respuesta de dinamismo económico que termina en una mayor recaudación. Y en el Perú lo vivimos, repito, ustedes no han vivido los años locos de la... nosotros hemos estado en situaciones mucho peores de las que estamos, dicho sea de paso, allá en los 70s y los 80s, ¿no? Hubieron momentos donde, mismo Venezuela, ¿no? Donde, por ejemplo, la cerveza tenía un impuesto selectivo al consumo del 150%, no me acuerdo el número, pero era una cosa exorbitante, ¿no? Entonces, por supuesto, se consumía poca cerveza y se abrió el mercado a negro, el gobierno no recaudaba nada, ¿no? Bajaron significativamente el impuesto selectivo al consumo de la cerveza y empezaron a recaudar más. Ese caso es un caso académico que lo hemos estudiado los economistas en todo el mundo. Tú bajas las tasas y recaudas más a la larga, ¿no? Eso existe. Y eso pasaría con el IGB, sobre todo, ¿no? Bajar la tasa del IGB recaudaría más por el efecto dinamizador y el efecto formalizador. Se dan dos efectos. Dinámica económica, porque la plata se queda en el mercado y no en el Estado, y formalidad, porque es más barato pagar el impuesto, ¿no? Entonces, yo confío en ese caso académico que lo hemos estudiado 1000 veces en las universidades de facultades de economía. Está sin... Sí. Pasando a un tema más político, y entrando un poco en algo que es evidente que te iba a preguntar, digamos, ¿no? Yo creo que una persona como tú tiene que estar, digamos, en el panorama electoral, porque se necesitan personas con las cosas claras, como tú bien lo has dicho, además, personas con una legítima, genuina intención y preocupación por ayudar al país. Pero el mundo político partidario es muy complicado hoy en día. ¿Tú cómo has visto ese panorama? Ahora que has estado de alguna forma también opinando más, hablando más en el debate acerca de estas reformas y de lo que mencionas, de la crisis moral en la que estamos, ¿cómo ves tú el panorama de los partidos políticos? ¿Cómo crees que se va a plantear en los siguientes meses este escenario político electoral? Muy complicado, el Perú tiene 20 y tantos partidos políticos, eso es una ofensa a la ciudadanía, a mí me parece un mensaje agresivo, absurdo, ¿no? Y sin embargo la legislación está facilitando esta atomización de partidos y resulta que para aspirar a un cargo político a través de una elección, uno tiene que ir a través de estos partidos, ¿no? Entonces, ahí me tienes a mí buscando quién me invita, ¿no? Y por ahí que no me invite nadie, parece que sí va a invitarme, pero yo dependo de un acto de desprendimiento de los partidos existentes. Yo no puedo participar como independiente, ¿no? Eso lo dice la ley. Y yendo al fondo de la situación, yo creo que el concepto partido político, entendiéndose como un local, porque la ley te exige locales físicos en las provincias, es lo más absurdo que he visto. En vez de una red, por ejemplo, de WhatsApp, ¿no? Podría ser, en mi opinión, un partido político, ¿no? Y mucho más efectivo, pero no, te exigen locales físicos que digan partido tal, y que un inspector pueda ver que exista ese partido. Yo creo que la legislación peruana, y eso tiene mucho que ver con los congresistas que tenemos, está tratando de perpetuar este concepto ya cada vez es más obsoleto, ¿no? A mí me parece que los partidos deberían ser redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que interactúen como lo estamos haciendo en este momento, por ejemplo. Eso es mucho más efectivo desde un punto de vista de intercambio ideológico, de debate político, que el local del partido, el local físico, ¿no? Pero ahora no, la ley peruana se ha quedado atrás en el tiempo y está exigiendo a los partidos tener locales físicos, tener unas actas, unos libros a la antigua, cuando yo creo que las ideas políticas deben de debatirse digitalmente, como lo estamos haciendo en este minuto, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar?
que es muy complicado, pues, ¿no? Entonces, los partidos que están temerosos de perder su vigencia por no llegar al 5%, se van a colgar, ¿no?, de los partidos que le ofrezcan este salvavidas. Oye, ven conmigo y salvas tu partido, pero no tiene nada que ver con discusión ideológica, programática, ni mucho menos, ¿no? Entonces, las mismas leyes. Hernando de Soto ha sido muy contundente cuando habla de que el Perú creo que se producen 100 o 150 leyes diarias, ¿no? Normas diarias. Eso es lo más absurdo que puede existir, ¿no? Entonces, estas leyes hacen que los partidos respondan de esa manera tan irracional, ¿no? Que no descartemos, ¿no?, que muchos partidos de aquí a unas pocas semanas se cuelguen de partidos que le digan 20 y mantienes tu permanencia en el tiempo, porque si no, muchos saldrían de carrera por este cupo del 5%, ¿no? Pero es una ficción esto de los partidos. Muchos partidos con ideologías, por lo menos en el texto, muy parecidas, están compitiendo sin que haya ningún tipo de depuración entre ellos, ¿no? Es un caos, la política es un caos, y sin embargo hoy día la prioridad es el empleo, ¿no? El empleo, la salud, el agua, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero hoy es la lucha contra la corrupción, pero la corrupción también desde la ciudadanía. No quiero que terminemos esta agradabilísima conversación sin decir, y no es flor o no es demagogia, es el turno de la ciudadanía. El Estado no va a transformarse por sí mismo. El Poder Judicial no va a corregirse en el ámbito moral. El Congreso de la República, que está podrido, no va a corregirse por sí mismo, y menos el Poder Ejecutivo, ¿no?, con un presidente que está en medio de este desmadre moral, ¿no? El Estado no lo va a hacer. Va a tener que ser la ciudadanía y cierta prensa. La prensa va a jugar un rol fundamental, y las redes sociales, eso también, ¿no? Pero bienvenida a las grabaciones. Digo yo que detesto a los que graban subrepticiamente, los detesto porque me parecen una basura, pero dadas las circunstancias, bienvenida a las grabaciones, y que se sepa, y que eso salga a la luz a través de cierta prensa, y que sea la ciudadanía la que presione a las autoridades públicas a que corrijan esa terrible forma de caminar por la vida, ¿no? Es impresionante. Pero si no es la ciudadanía, no la hacemos, eso sí que quede claro. Entonces sí, desde el Estado tenemos que blindar a los ciudadanos valientes que desenmascaren la corrupción, hay que protegerlos físicamente porque están desamparados, y premiarlos. El ciudadano que descubra un acto de corrupción, no solo en el ámbito público, en el ámbito privado también, debe merecer un resarcimiento económico. Hay que incentivar a la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. No hay otra, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la colaboración eficaz, pero eso son cuando eres tú un involucrado. No, yo quiero una colaboración eficaz de gente inocente, que valientemente descubra actos de corrupción y lo ponga a disposición de la opinión pública. Esa gente también merece un reconocimiento del Estado porque ha ayudado en la lucha contra la corrupción. Fernando, te tengo que hacer las preguntas incómodas, porque en una campaña electoral, si es que ocurre, que me parecería genial que ocurra, que te invitan y puedes, digamos, empezar una carrera, digamos, electoral en este tiempo, yo creo que hay dos cosas en las cuales siempre el debate se va a centrar equivocadamente, pero lo van a hacer. Lo primero que te van a decir es, oye, Fernando, yo te veo a ti algo así como el PPK 2, ¿no? Tú vas a ser otro PPK, ¿no? Empresario, estudioso, estudiado, ¿no? Profesional, con experiencia, entrada en años, pero no vas a poder conectar con la gente. Eso es lo primero que te van a decir. Y lo segundo probablemente es que tiene que ver con esto mismo también, es, mira, no,
Él ha estado en Fuerza Popular, ha estado con la corrupción y seguramente defiende a los lobbies empresariales. ¿Cómo vas a salir? Porque yo creo que ese va a ser el ataque más rápido de estas típicas, de estos típicos lugares comunes a los que van a querer llevarte. Bueno, yo respondería, pregúntele a los huancavelicanos, ¿no? Si alguna vez en 70 años, ¿no? Tuvieron una relación de hermandad con Ica, ¿no? Para que vean cómo sí supe dialogar y supe respetar y supe promover el hermanamiento entre costa y sierra a través del agua, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Que le pregunten a los pacientes del Hospital Regional de Ica cuando se sorprendían de cómo se multiplicó la atención y se atendían inmediatamente, apenas llegaban al hospital, ¿no? Que le pregunten también a los padres de familia que vieron el tema de la música, el tema de la promoción del deporte, que le pregunten a ellos, no me pregunten a mí, ¿no? Y en lo de Fuerza Popular, que le pregunten a la misma Keiko, ¿no? ¿Cómo le fue conmigo, no? Pregúntenle a Betty Ananculí, que me traía listas de militantes para darle trabajo, a ver si accedía a eso, ¿no? O al congresista Segura, que me pedía brevete falso para su hija, a ver cómo le respondimos, ¿no? Yo creo que esas críticas van a haber. La verdad que no me importan, ¿no? Yo recuerdo en Ica, a mí me acusaron de ser el dueño del velero Carisma, donde se escapó Montesino, ¿no? Ese tipo de estupideces se dicen en política, ni modo, hay que tomarla con ánimo deportivo, pero no tengo ningún problema en inclusive agradecer a Fuerza Popular por haberme permitido llegar a Ica, pero mi respuesta siempre es pregúntenle cómo les fue, ¿no? A los que quisieron favores indebidos, a ver si de eso se trata, ¿no? Uno tiene que ir a través de un partido, en el caso de Ica era igualito, había que ir a través de un partido y me invitó una vez más. Este no es un afán que tengo, pero sí es un comprarme el pleito, es estar dispuesto, ¿no? Y cuando me invitó a Fuerza Popular lo acepté y yo creo que goberné. Otro punto, ¿no? No se gobierna con partido. El partido no gobierna. Cualquiera sea el caso. Ese es un error peruano terrible, ¿no? Y yo creo que lo puse en práctica en Ica. Yo gané con Fuerza Popular, pero no gobernó Fuerza Popular. Gobernó el conjunto de iqueños, ayudaron en una gestión que yo considero positiva y que eran todos profesionales, desconocidos, no eran miembros del partido. Aquí en el Perú tenemos este error garrafal de creer que uno llega con un partido y gobierna con el partido como si todos los del partido fuesen muy calificados para hacer la gestión de gobierno. No, uno llega con el partido, pero gobierna con su equipo que debe ser, en mi opinión, profesionales altamente calificados, muchos de los cuales ni siquiera tienen que ser conocidos de uno, ¿no? Eso es lo que nosotros practicamos. Entonces, sí, las críticas van a estar, pero no tengo problema. Me siento muy bien con lo que hicimos con Huancavelica, cosa que muy pocos han hecho en el Perú entre costa y sierra, y me fue muy bien enfrentando la corrupción política, dejando de hacerle caso a muchos congresistas de Fuerza Popular que me tildaron de traidor y todo lo demás. Entonces sí tengo respuesta incluso para eso. Bueno, y ya para irte dejando, pero me tienes que dar todavía unos minutos. Tú hablaste del equipo y es que efectivamente hoy día creo que hay dos variables en el momento de elegir a un equipo que son muy importantes. Primero, el factor femenino, que es tener la voz de la mujer, las mujeres, digamos, hoy día que cada vez entran más en el escenario político, más que antes, y creo que es muy positivo. Y lo otro es la voz de los jóvenes, porque finalmente en los jóvenes uno puede ver reflejada esa clase media pujante, ¿no? Que quiere salir adelante, que está empujando. Usaba bien el término, digamos, para poder crecer. ¿Cómo ves tu equipo? ¿Cómo ves tus cuadros? Tú has dicho que no se gobierna con un partido, efectivamente, pero ¿cómo te gustaría a ti estar rodeado? ¿Cómo estás pensando ese tema? Mira, en Ica nuevamente, ¿no? En Ica
la gerente de desarrollo social era mujer. La directora del hospital regional, el hospital más importante, era mujer. La directora de educación, una de las funciones más importantes del gobierno regional, era mujer. La directora de trabajo era mujer. Es decir, los hombres me criticaban mucho porque yo tenía un sesgo femenino, y la verdad que lo digo con sinceridad. Me fue muy bien trabajando con las mujeres en los cargos más altos del gobierno regional. Fueron mujeres, ¿no? Por supuesto, trabajé con hombres también, ¿no? En agricultura, en minería, el gerente general era hombre, pero había mucho más mujeres en el equipo que hombres, ¿no? Y la verdad que no es porque uno tenga que ser mujer para trabajar conmigo, sino es el profesionalismo que fue evaluado de una manera técnica, como se suele hacer en las instituciones que evalúan al personal, y ganaban en muchos casos las mujeres, en muchos casos ganaron las mujeres. Y no tengo ningún problema en que sean mujeres o hombres, la cosa es que sean profesionales. Y ciertamente la juventud y sobre todo la microempresa va a tener que estar muy presente, porque fíjate tú, hemos hablado mucho de la informalidad y de la microempresa en esta tertulia, y es más que evidente que el Estado no está en contacto con ellos, ¿no? Además, ya lo he explicado, yo creo que el Estado promueve esa informalidad para vivir chantajeándolos, ¿no? Pero es evidente, con ese protocolo tan estúpido de obligar a las empresas con 20 o más trabajadores a que contraten una enfermera, que sigue vigente, dicho sea de paso. Eso es un síntoma evidentísimo de la desconexión que hay entre el gobierno y el sector de la micro y pequeña empresa. Hay muchísimas empresas en el Perú que tienen entre 20 y 40 trabajadores. Bueno, esas tenían que tener aparte enfermeras que ni siquiera habían en el mercado, porque las enfermeras tenían que ir a los hospitales. Realmente son unas leyes inventadas en escritorios que denotan la más mínima relación entre el que legisla y el sector real, ¿no? Entonces, sí, hay que traer muchos jóvenes y sobre todo del mundo de la micro y pequeña empresa para hacer esta revolución, ¿no? Hablando de personas que me han ayudado a elaborar el mensaje, está Hernando de Soto, está Luis Carranza, están varias personas, pero para hacer el plan, ¿no? No necesariamente para ser ministro, no han dicho nada de eso. Pero lo que he aprendido es que el funcionario calificado está donde uno menos cree, ¿no? Normalmente de adentro salen muy buenos talentos. El hombre íntegro suele ser silencioso, ¿no? Y hay que tener ojo fino para descubrirlos. ¿Por qué? Porque ellos conocen a la institución, ¿no? En Ica, repito, nos fue estupendamente bien. Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, es una gran fuente de talentos. Después, las Fuerzas Armadas tienen muchos, digamos, retirados altísimamente calificados, y están retirados jóvenes, ¿no? Y que tienen muy buenas calificaciones. Pero la juventud, obviamente, la juventud que tiene que involucrarse más. Insisto que la transformación digital es una oportunidad extraordinaria que no está siendo aprovechada, y yo les digo con mucho cariño, los computines, ¿no? Los computines tienen que asumir un rol fundamental, ¿no? La última, la de cierre. Hemos hablado efectivamente de muchas cosas, digamos, si el Estado peruano necesita una reforma, la ciudadanía tiene que ser mucho más activa. Yo a veces me siento impotente y no entiendo por qué los contribuyentes, que son los que pagan la cuenta, a veces no tienen esa misma capacidad de ira y de celo para salir a las calles, que muchas veces tienen los que no contribuyen nada, pero igual salen a quemar llantas y salen a la calle a quejarse, ¿no? Es el momento de la ciudadanía, es el momento de reformar el Estado, porque este Estado no está ayudando para nada con estas leyes que mencionas. ¿Cómo hacer campaña? ¿Cómo traducir todo este mensaje
y estas ideas que tienes, que de verdad que son bastante valiosas, están claras, uno forma su equipo, tienes a la gente al costado, lo vas a poder hacer. Pero tienes una campaña en la cual no van a haber mítines presenciales, una campaña en la cual no vas a poder salir con el tractor, ¿no? Como el chino que hacía su tractor y después la camioneta y el camión, ya nadie va a poder hacer eso. Nadie va a poder juntar a las masas y repartir tuppers y esas cosas, y yo estoy seguro que tú no eres partidario de eso, pero estoy caricaturizando, digamos, cómo han venido siendo las campañas electorales. Esta vez el énfasis va a estar mucho más en las redes ya planteadas, existentes en provincias, y también en las redes sociales, o sea, las dos tipos de redes, las redes presenciales, de colectivos, de universitarios, de jóvenes, de partidos, efectivamente, etcétera, y las redes sociales que tienen igual una penetración cada vez más fuerte. ¿Cómo ves tú esta campaña? ¿Cómo la plantearías? ¿Cómo la vas a enfrentar? Sí, es redes, es digital y es entrevistas también virtuales, ¿no? Con los medios radiales y televisivos y periodísticos, ¿no? Como, por ejemplo, la entrevista de hoy día de Perú 21 fue hecha digitalmente el día anterior, ¿no? Entonces, no hay otra forma. Ya no hay meeting, ya no hay puerta a puerta, no hay ir a los mercados, ya no se puede, ¿no? Ahora, yo estoy sorprendido de cómo me están invitando a hablar virtualmente en Puno, acabo de hablar en Iquitos hace un rato, me llaman de Abancay, me llaman de todos lados, y lo que encuentro, José Ignacio, es que la disyuntiva derecha e izquierda no tiene sentido, no tiene cabida hoy día. La disyuntiva es corrupción, integridad. Esa sí cala, esa sí cala. Los jóvenes peruanos están hartos del chantaje del policía, del funcionario municipal, del maestro que le cobra. No se imaginan las historias que me cuentan jóvenes estudiantes de la Universidad del Altiplano en Puno, ¿no? Donde de hecho la foto del Che Guevara está dominando todo el espacio de los auditorios, pero cuando hablamos de integridad, ellos me cuentan cómo son chantajeados por malos maestros para aprobar sus cursos. Entonces el mensaje de la revolución moral es muy potente, ¿no? Y la otra disyuntiva que sí me compro yo es populismo o república, digamos, ¿no? O democracia eficiente. Eso también me lo compro, ¿no? El populismo, eso de que toda la culpa la tienen otros, los yanquis o los empresarios o la aristocracia. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo sí me compro ese pleito. Entonces son esas dos pleitos, el de corrupción e integridad y el de populismo y república, digamos, república democrática. Y con eso estoy caminando. Sí, de hecho, yo creo que ahí en este tema de la república, como lo has llamado, o del orden, de la institucionalidad, de la seguridad, de la predictibilidad, de la estabilidad, que engloban estos conceptos, digamos, hay una beta para llegar a todos los sectores, digamos, ¿no? Porque seas pobre, clase media, un poco más adinerado, ¿no? Todos queremos una situación más estable, pacífica y predecible, ¿no? Claro. Y queremos orden, queremos seguridad, definitivamente. Eso lo quiere el niño, el abuelo, la mujer, el hombre, de cualquier condición social económica, ¿no? Y nada, bueno, Fernando, yo encantado de conversar contigo, como siempre, de verdad que ha sido un gusto. Me gustaría efectivamente verte en la campaña, me gustaría verte en un partido, me gustaría verte en un partido importante, me gustaría ver que todas estas ideas que tienes se pongan en un plan, me gustaría que tu equipo sea efectivamente un equipo joven, aterrizado, de gente valiosa. A mí personalmente, digamos, lo digo personalmente, y creo que el país necesita candidatos que tengan ese peso, digamos, de la experiencia, pero también de la humanidad, ¿no? De la sinceridad, de la naturalidad que tienes tú. Deberíamos tener 7, 8 candidatos así y pelearnos por esos candidatos, pero no ha ocurrido eso en los últimos años, ¿no? Así que te deseo de verdad que mucha suerte y cuenta con nosotros para lo que necesites siempre, ¿no? Muchas gracias, José Ignacio, gracias George, gracias Gastón, a todos.
Es el turno de la ciudadanía. Vamos con el lema de los Panamericanos. Este partido lo jugamos todos, ¿no? Todos. Quédense con eso y nos va a ir bien, estoy seguro. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bien. Gracias a vos. José Ignacio. Sí, Sí, Mía. Hola, sí, si es que nos podríamos tomar una foto final todos los participantes. Ah, sí, sí. Por favor, Algunos están en pijama. Claro, les pedimos por favor que activen sus cámaras para poder tomarnos una foto final. Yo he visto por ahí a algunos que no los voy a mencionar, pero seguro están en pijama. Bien, a ver, esperamos. Hay que hacer el hashtag corrupción integridad. eso. Claro. Vamos con eso, todos. Vamos con eso, no hay otra. Adelante con eso. Gracias. Gracias Bien, a todos, listo. muchas gracias. Nos alisamos para la foto. 1, 2, 3. Bien. Por ahí estoy. Una más. Bien, listo. Gracias a Una todos, más. cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao. Gracias, Fernando. Gracias, George. Gracias. Cuídense. Chao. Mucha suerte, cuídense. Gracias.